Boa tarde a todos. Vamos começar a última reunião do GET do ano de 2015. Hoje nós vamos fazer uma reunião num formato um pouco diferente. Hoje a responsável pela reunião, pelo Ateneu, será a doutora Lina Nunes, do Instituto Nacional del Câncer, da Argentina. Ela está em Buenos Aires. Só que em Buenos Aires hoje é feriado, são vacaciones nacionais, então a Lina não tem acesso para fazer a transmissão ao vivo. Então, uma opção que nós fizemos para não desmarcarmos a nossa reunião, a Lina está ao vivo, lá de Buenos Aires, aqui por Skype comigo, e ela está assistindo a reunião também ao vivo pelo link de streaming do Hospital Sírio-Libanês. E nós vamos fazer um misto de uma apresentação. Eu apresento os diapositivos da doutora Lina e ela faz os comentários por Skype. Vamos fazer uma apresentação diferente hoje, Lina. Espero que dê certo. Essa é uma apresentação informal. A gente gostaria que todos que estão aqui presentes ou que estiverem nos assistindo por via streaming, à distância, que nos façam as perguntas, que as perguntas estão aparecendo também ao vivo aqui na nossa tela. Então, eu vou começar a apresentação, que a doutora Lina Nunes nos encaminhou. Ela é responsável pelo Plano Nacional de Tumores Familiares e Hereditários do Instituto Nacional del Câncer, da Argentina, em Buenos Aires. São 2 casos clínicos. Eu vou falar em português, mas vou falar em português mais despacio. De nada. Mais devagar, para que a Lina possa entender. Acho que fica mais fácil para ela entender. O caso número 1 é uma paciente do sexo feminino, de 35 anos, no momento que ela fez a consulta. Ela teve um diagnóstico aos 32 anos de um câncer de mama esquerda, com um anátomo patológico, com a patologia de carcinoma papilar infiltrante grau 2, sem linfonodos metastáticos na axila, 0 em 8, e os receptores de estrógeno e progesterona positivos, e HER2 positivo. Ela foi submetida a uma quadrantectomia e depois radioterapia com quimioterapia, e manteve o tamoxifeno e o Herceptin. Ela teve uma menarca aos 13 anos, sem filhos, sem gravidezes, e tomou contraceptivos orais por 5 anos e nunca recebeu hormônios. Não fumante e também não usuária de álcool. Você quer acrescentar alguma coisa, Lina? Relevantes, solo el cáncer de mama. Muito bem. Quando você fala, eu vou colocar o microfone aqui no computador, assim a sua voz também vai sair aqui ao vivo. Esse é o pedigree do caso. É uma pessoa de 35 anos com câncer de mama aos 32, com receptores hormonais positivos, com 2 irmãos, um com 23 anos, homem, e uma com 32 anos, mulher. Os pais vivos, sem câncer. Ou seja, é uma história familiar pobre com relação a risco de câncer. Os parentes que têm câncer são 2 gerações acima, que são os avós com câncer de próstata aos 65 anos e câncer gástrico aos 70 anos, já falecidos.
A única coisa importante nessa história familiar é a idade precoce para uma mulher de 32 anos com câncer de mama receptor positivo. Você quer acrescentar alguma coisa, Lina? Era un pedigree con muy poca agregación y sospecha de algo hereditario. Como vos bien dijiste, el único criterio era la edad temprana de diagnóstico en nuestra paciente. El resto de la familia no tenía ninguna sospecha clínica y no había más información más lejana que los abuelos. Es decir, lo que está representado es todo lo que sabemos. Muito bem. Dando prosseguimento, foi feita uma avaliação clínica, uma baixa probabilidade de ser portadora em mutação em BRCA, menor que 10%, mas foi indicado o teste de mutação para BRCA por causa da idade precoce ao diagnóstico. Diagnóstico diferencial de síndrome de Li-Fraumeni por causa do tumor antes dos 35 anos. Foi feito o sequenciamento completo do BRCA1 e do BRCA2, e esse foi o resultado. Algumas alterações não patogênicas. Você quer comentar alguma coisa, Lina? La mayoría de las variantes que observamos en este resultado son muy comunes para nosotros en las secuenciaciones completas de los genes BRCA. Las consideramos a todas polimórficas y sin significancia clínica. Bernardo e Pilar, querem comentar alguma coisa? Algumas variantes são bem populares, né? H37N2, a L152L, duas variantes que trocam a valina, a 2171. Ele não está escutando. Não, Lina, eu vou falar a mesma coisa que você. São variantes bem conhecidas, são variantes sem nenhum significado patogênico. Assim, pelo menos dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6 variantes colocadas aí, tem 4 delas que eu vejo em 80% dos meus pacientes. Então, nenhum problema quanto ao resultado. É negativo mesmo para esses genes, o sequenciamento normal. En Argentina debemos hacer el estudio completo de los genes BRCA en 2 pasos. La secuenciación primero y luego los rearreglos génicos. No podemos pedir las 2 instancias en la misma orden. Entonces, eso fue lo que hicimos con esta paciente. Ok. Então, em seguida, foi feito o MLPA com esse kit Holland, que inclui mutação no gene SHEC2, o 1100-delC. E aí ficou determinado que, por essa análise, a paciente era portadora de uma mutação no gene SHEC2 nessa localização. Não é isso, Lina? El pedido de esta mutación no es voluntad nuestra, sino que está incluida en el kit de MLPA por el que se realizan los grandes rearreglos en los genes BRCA. Con lo cual, siempre que pedimos grandes rearreglos y se utiliza el kit, estamos incluyendo esta mutación en el CHEK2, que en Argentina pareciera ser muy rara. De 600 estudios de MLPA que tenemos registrados en la base de datos, solo 2 han dado positivos para esta mutación en el CHEK2. Con lo cual, es poco lo que conocemos del significado clínico de esta mutación en nuestra población. Ok. Quer acrescentar alguma coisa, Bernardo? Quero sim. Esses casos que a Lina apresentou, o caso que a Lina apresentou é um caso muito comum na prática clínica. Uma paciente muito jovem, sem história familiar nenhuma, que aparece com câncer de mama. O que a gente tem observado aqui nos nossos pacientes é que algumas mutações, que não são mutações muito comuns, de genes muito comuns, podem aparecer nesses tipos de paciente. Por exemplo, mutação em DICER1
mutação em BRIP1, mutação em ATM. Nós já encontramos pacientes, inclusive, com mutação de síndrome de Lynch. Sí, más que eso. Yo puedo hablar en español, ahí sí se queda un poco más fácil. Muy bien. Y lo que pasa es que, por lo menos en un par de casos, nosotros encontramos mutaciones de síndrome de Lynch, que no sabemos si es correlacionada con un fenotipo con clínica para cáncer de mama, como el PMS2 y como el MSH6, pero encontramos mutaciones que son patogénicas en estos genes en personas que tienen solamente cáncer de mama en una edad muy joven. Y bueno, con eso yo creo que estos pacientes que presentan solamente cáncer de mama en una persona sin una historia familiar muy fuerte merecen estudios más amplios genéticos para mutaciones en otros genes en que no se encuentra un patrón. Yo no soy favorable a que se busquen mutaciones en centros de genes como algunas plataformas de Illumina, por ejemplo, están haciendo hoy, porque me parece que la mayoría de estos genes no tienen la confirmación clínica que están asociados definitivamente a cáncer de mama o otros tipos de cáncer. Pero a los genes que tenemos hoy certeza, seguridad de que están asociados a cáncer, la testaje en los pacientes que no tienen una historia fuerte, pero una historia personal muy importante, es garantizada para mí. Muito obrigado. Graças, Bernardo, pelas suas considerações. Aí está o esquema do local da mutação 1100 deleção C nesse domínio de quinase. Querem comentar alguma coisa, Lina? Solamente es para mostrar un poco que la frecuencia de esta mutación es muy variable dependiendo de las poblaciones donde ha sido estudiada, y los riesgos a los que se asocia también son variables. En la diapositiva siguiente hice un resumen de los metaanálisis que existen para evaluar el riesgo de cáncer de mama en portadores de esta mutación. No sé si a ver si avanzas a la diapositiva siguiente, Benedito. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Y ahí vemos cómo, si tomamos, cuando se evaluó el riesgo de cáncer de mama en pacientes que solo tenían edad temprana de cáncer de mama, el riesgo de cáncer de mama se multiplicaba 2,5 veces. Si había muchos antecedentes familiares, el riesgo podía ascender a 5 veces. Y cuando es cáncer de mama no seleccionado ni por edad ni por antecedentes familiares, es más bajo. Es decir, que la penetrancia de esta mutación pareciera ser diferente dependiendo de otros componentes genéticos en esa familia. Y esto pasa igual en cáncer de colon también, para esta misma mutación, que es la diapositiva siguiente a esta que estamos viendo. Entonces, en este caso, yo pensaba que surgían algunas preguntas. La primera es, esta paciente está ahora esperando, en lugar de ir estudiando gen por gen, vamos a hacerle un panel de genes para cáncer de mama y todavía no se ha realizado más estudios. Si pasamos a la última diapositiva de este caso, Benedito, las preguntas que a mí me surgían desde la clínica, el CHEK2 ha sido incluido en recomendaciones al respecto de vigilancia en las recomendaciones del NCCN de este año, y vemos que se sugiere o estaría sugerido hacer resonancia magnética a pacientes portadoras de mutaciones en CHEK2. Se considera que hay suficiente evidencia como para hacer un screening de mayor riesgo, pero no suficiente evidencia como para involucrar una cirugía reductora de riesgo. De todas maneras, sabemos
que estas son recomendaciones que no siempre se aplican a todos los casos y que uno debería evaluar cada caso en particular para ver cuál es la recomendación que es más adecuada para su paciente. Mis preguntas en este caso están anotadas en la diapositiva siguiente y la principal pregunta que yo me hacía era si vale la pena hacer un screening para cáncer de colon en esta paciente, porque no hay antecedentes de cáncer de colon en su familia y sin embargo tiene un gen donde se sabe que podría estar aumentado el riesgo. Y la otra pregunta era si estudiaríamos familiares para detectar portadores de esta mutación y qué vigilancia o qué screening le haríamos a esos familiares. Yo creo que desde el punto de vista clínico esas son las tres preguntas que a mí más que a mí me surgieron. Bom, acho que essas são perguntas que ainda estão em aberto. Eu acho que essas são dúvidas que a gente também tem. Primeiro, eu acho que procurar outros genes é importante nessa paciente. Eventualmente, pode ser que a gente tenha uma outra. Acho que fazer o painel talvez seja interessante, porque, eventualmente, você pode ter algum outro gene que explique melhor esse quadro. Não sei qual... numa paciente que já teve o câncer de mama, eu acho que a discussão do screening é correta, mas se eu não encontrasse outras mutações, outros genes, eu atribuísse ao CHEK2, de fato, o câncer de mama dela, esse risco aumentado, ela já tendo tido câncer, eu acho que aí talvez mude um pouco a discussão com relação à profilaxia da outra mama. Eu não sei o que vocês acham? Acho que é um pouco diferente da situação do familiar que é um portador assintomático da mutação. Acho que em alguém que já teve câncer, talvez a gente possa fazer uma discussão um pouco mais assertiva no sentido da mastectomia profilática. E eu acho que as perguntas com relação à colonoscopia, para mim, também não está claro qual que é a melhor conduta para essa paciente. Mas eu queria ouvir a opinião do Benedito e do Bernardo, e a sua também, mas eu acho muito difícil, em se encontrando uma mutação numa paciente com câncer, e que está associado, não fazer o screening dos familiares. Quando nós não encontramos, quer dizer, uma discussão teórica, ok, mas, assim, frente a uma situação em que eu já encontrei e já tive o câncer, eu acho que é muito pouco provável que eu ficasse tranquila em não fazer o screening, apesar de todas as dúvidas com relação a qual seriam as melhores, a qual seria a melhor conduta profilática. Mas, certamente, principalmente se tratando de uma apresentação tão jovem, pelo menos a orientação de fazer um segmento da mama mais precocemente do que é o screening da população em geral, talvez coubesse nas portadoras mutadas da família. Elina, yo creo que esta es una de aquellas mutaciones que es una mutación constante, es una deleción siempre en la posición ubicada, en la posición 1100, y que me parece que la variación de riesgo que se encuentra en la población general se debe seguramente a genes moduladores. Por eso yo creo que en algunas personas la mutación es muy grave, es muy importante, pero en otras la penetrancia de la mutación no es tan importante porque los moduladores no están presentes. En este caso me parece que esta persona específicamente tiene la mutación específica y los moduladores para cáncer. Me parece que es una persona que merece toda el follow-up, el rastreamiento que se hace para una paciente de alto riesgo, mismo que los familiares no tengan el mismo riesgo. Yo no sé si es el mismo riesgo, pero para ella yo haría la colonoscopia, yo haría el rastreamiento para el cáncer de mama de manera más intensa. Cuanto a los padres, yo haría la búsqueda, y los hermanos seguramente, porque como se trata de una mutación de penetrancia variable, no me sorprendería encontrar en la madre o en el padre la misma mutación. Y bueno, y los hermanos es más importante aún, porque si ella tiene un cáncer con 35 años con la mutación 1100,
es muy posible, 32, es muy posible que los hermanos tengan heredado también una herencia de moduladores que han venido de los padres y por tanto puede estar en riesgo muy elevado, yo creo. Yo haría, respondiendo a tus cuestiones, yo... Una pregunta que me surgía era si la hermana o si los familiares verdaderos negativos que encontremos para esta mutación, no sabemos si podríamos afirmar que tienen riesgo de población general. Entonces, si uno le hace el testeo a los familiares, no sé hasta qué punto podemos quedarnos tan tranquilos con los familiares que no hayan heredado esta mutación. No hay duda que empíricamente uno haría una estrategia de vigilancia a todas las mujeres en riesgo si no hubiésemos encontrado una mutación. Ahora la encontramos, los testeamos y son negativos. ¿Qué interpretamos? Lo entendí, los familiares no presentan la mutación, ¿eso? Se não Si lo apresentarem, presentarem, bueno, ahí no hay como, no hay una justificativa real para se poner estas personas en resonancia de mamas semestrales o anuales y hacer una colonoscopía cada 2 años. Yo creo que es más complicado se propone una cosa de esas. Pero para ella yo no tengo dudas. Para ella yo no tengo dudas tampoco. Para ella no tengo dudas. Para la hermana tengo algunas dudas más. Hay una otra cuestión que es la misma de la mutación de CHEK2, que es la mutación en MUTI, el gen Sí. para la síndrome MAP. Bueno, desde que yo aprendí algunas cosas de síndrome MAP, yo tenía seguridad de que los pacientes con síndrome MAP tenían un riesgo muy mayor, mucho mayor para cáncer de mama do que la población normal. Pero si vas a mirar en los guidelines de NCCN, vas a ver que el MUTI, el gene MUTI no está presente en los guidelines como un gene que está documentadamente, que tiene evidencias clínicas para cáncer de mama. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso, de Benedito, de Pilar? No hemos tenido antes pacientes con mutaciones de MIH que tengan cáncer de mama en su familia. No es algo que hayamos observado en nuestra serie de casos. No así con Lynch, por supuesto que con Lynch sí observamos cáncer de mama en las familias con Lynch y si bien no hay una penetrancia demostrada, yo creo que el Lynch se asocia a cáncer de mama y por la experiencia clínica lo vemos. Pero con MIH no nos ha ocurrido hasta ahora. por coincidência, antes da nossa reunião começar, estávamos conversando sobre um caso que foi descrito, uma mutação em MUT-YAT com câncer de mama. Inclusive, a gente estava combinando de apresentar esse caso na primeira reunião de 2016. Um caso do Dr. Vilmar, Dr. Vilmar, que ele quer trazer aqui para apresentar. É muito interessante. É uma mutação em MUT-YAT, MYH, e a paciente se apresentou com câncer de mama. Com relação a essa família, eu não tenho dúvidas que para a própria paciente deve ser feito todo o rastreamento e o tratamento para uma paciente que tem um câncer de mama aos 32 anos, que ela deve ter modificadores que aumentam esse risco para ela. Para a família, eu avaliaria individualmente e colocaria os familiares que tivessem essa mesma alteração sob risco. Mas eu faria também a busca para ver de que lado da família que veio essa mutação, para orientar os outros familiares, não de primeiro grau, mas de segundo, terceiro grau, para a gente poder ver dentro dessa família qual é o mapa, de onde está vindo essa mutação dentro da família. Porque nós temos muito poucas pistas olhando só o heredograma.
Os pacientes com câncer já morreram. Existem outros familiares sem câncer que podem ser investigados para dar o caminho da onde está vindo essa alteração. Pilar, você quer sua opinião? A mesma coisa? Caetano, quer falar? Alguém quer dar mais uma opinião? Alguma sugestão mais, Lina, sobre esse caso? No, está bien, estamos de acuerdo. Vamos registrar aqui que a doutora Fernanda Lima está nos assistindo, médica geneticista da Escola Paulista e do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. A enfermeira Renata Brito está nos assistindo também. E também a doutora Deise Moreno Sass também está assistindo a gente ao vivo. Vamos passar para o segundo caso, Lina? Sí, adelante. Eu acho que você pode apresentar que quando eu coloco o microfone aqui no computador, a sua voz sai perfeitamente aqui na transmissão. Então você apresenta daí, lendo os slides, e você me diga quando você quer que troque o diapositivo e eu cambio o diapositivo acá, ok? No tengo problema en presentar. No sé si entienden mi español. Tal vez es mejor que presentes vos. Não, entendemos sim. Habla despacio para nosotros também. Bueno, está bien. Este caso es un paciente de sexo masculino de 40 años que fue derivado a mi consulta por una poliposis colónica. Tenía antecedentes de 3 videocolonoscopías previas realizadas a lo largo de 2 años en los últimos, desde sus 38 a sus 40 años, donde se habían encontrado 26 pólipos dispersos a lo largo de todo el colon. Había algunos desde ciego hasta el recto, y todos eran adenomas tubulares y algunos papilares sésiles con displasia variable entre bajo y alto grado. Tenía una endoscopía digestiva alta, que era normal, un fondo de ojo normal y no tenía ningún otro antecedente patológico de relevancia. Un hombre sano que se realizó una colonoscopía a sus 38 años a raíz de un cuadro gastrointestinal que pareció una gastroenteritis de difícil resolución. No sabemos bien por qué le pidieron esta endoscopía y empezaron a encontrar pólipos y lo siguieron a lo largo de 2 años. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. El antecedente familiar de este paciente era bastante pobre, no tenía antecedentes familiares de importancia. Su padre había fallecido por cáncer de pulmón y era un fumador severo, lo cual interpretamos que estaba asociado al hábito tabáquico del padre, y tenía un abuelo materno con cáncer de colon después de sus 60 años. La madre, viva, de 65 años, se había realizado colonoscopías en 2 o 3 oportunidades y no tenía pólipos. 3 hermanas mujeres sanas y un hermano varón sano. Ninguno de ellos se realizó colonoscopías, no sabemos si tenían pólipos y tampoco sabemos si el padre fallecido tenía pólipos porque no tenemos el dato al respecto. La ascendencia era austríaca, italiana y italiana por las 2 ramas. Podemos avanzar a la siguiente. En este contexto clínico de una oligopoliposis adenomatosa, teníamos algunos diagnósticos diferenciales y principalmente era una poliposis adenomatosa atenuada debido a la frecuencia, pero dado que no hay un patrón de herencia muy claro y que no hay otros afectados, por supuesto que la poliposis asociada al gen MIH o MUTI era un diagnóstico diferencial y mucho menos probablemente un síndrome de Lynch. En este paciente, podemos avanzar, Benedito, se realizó una secuenciación completa del gen APC y también se evaluaron rearreglos génicos en este gen
Y se encontró en este primer estudio una variante de significado incierto en el gen APC en una zona de splicing en el intron 3, que ha sido reportada previamente, que está informada en las bases como variante de significado incierto, y que un reporte reciente, creo que el resto de las variantes encontradas eran todas silentes, no se consideraron sospechosas ni patogénicas. Esta variante nos presentó alguna duda inicial porque está en un sitio... acabo de detectar, discúlpenme, pero acabo de detectar que hay un error. La variante es C.423-4, no -34. O sea, hay un error de tipeo ahí, es una variante que está, el cambio está a 4 bases del comienzo del exón 4. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, Benedito, podemos apreciar mejor. Esta variante está reportada en la base del InSight como de significancia incierta. Ahí la vemos escrita correctamente, 423-4 de lesión de una adenina, pero también fue estudiada y está reportada en un reporte de Human Mutation, porque esa es una zona del gen APC que es rica es una región de repeticiones AT, y específicamente esta variante fue evaluada en este estudio, y según los resultados de este estudio no se considera patológica porque no altera el splicing de este gen. Entonces, dado que teníamos este resultado que era dudoso, donde había evidencia controvertida para la patogenicidad de esta variante, avanzamos en este paciente e hicimos un estudio de secuenciación del gen MUTI o MIH, porque era el segundo diagnóstico diferencial. No sé si alguien quiere agregar algo hasta ahora o seguimos avanzando para el resultado del siguiente estudio. Sí, claro. Pasemos a la siguiente diapositiva. Lo que hicimos fue hacer una secuenciación completa del gen MIH y aparecieron 2 alteraciones. Una mutación que era una mutación previamente reportada, bastante frecuente en algunas poblaciones hispanas y portuguesas. Es una mutación frameshift que provoca un codón stop en la proteína, está en el exón 13 y está reportada claramente como patogénica. Y después apareció una mutación novel nunca reportada, que produce un codón stop en el codón 29 de la proteína, lo cual es bastante al comienzo. Yo hice una búsqueda del primer codón stop reportado en el gen MIH como patogénico y está en el codón 45. Esta mutación no la encontré reportada en ninguna de las bases y nos da dudas sobre su significado clínico, pero sabemos que es difícil tomar como no patológica un codón stop aunque sea novel en este gen. Con lo cual, tenemos un paciente con una oligopoliposis adenomatosa que tiene una variante probablemente no patogénica en el gen APC y mutación, y es portador bialélico de 2 mutaciones en el gen MIH, una constatada patogénica y la otra novel, no reportada, que produce un codón stop en el codón 29 de la proteína. ¿Qué les parece? Me parece que essa mutação não reportada, essa novel, ela pode ser uma mutação patogênica, por ter um stop aí, pero a outra, sem dúvida, já está reportada, uma mutação frame shift. Então, penso que é um caso que tem uma mutação bialélica, por isso este fenótipo, não, de uma oligopoliposis, este fenótipo de uma oligopoliposis
con por lo menos 25 pólipos con la edad de 40 años. Queria ouvir a opinião do Bernardo e da Pilar também. Alô? Hola, yo intentaría una evaluación con un análisis logística regresiva con softwares del tipo Polyfen2, Polyfen SIFT, para saber si hay una probabilidad de ser benigna o maligna la variante. No sé qué piensas de eso, Lina. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora estoy pensando que el laboratorio que realizó el estudio molecular no realizó estos estudios de predicción de alteración de la función de la proteína, y es algo que deberíamos pedirlo. Sí, lo voy a hacer, a ver qué podemos interpretar al respecto de esos modelos. Sabemos igualmente que los modelos no son siempre tan relevantes, pero cuando no tenemos ningún dato son importantes a considerar. Sí, estoy de acuerdo, es un dato que podría ayudar y no hemos realizado. Pilar tiene la misma opinión. Erika, Edith, Caetano, Pero me parece por la disposición de la familia, la historia de la familia, y por la disposición del tipo de mutación que se trata de un doble heterocigoto, mutación en doble heterocigosis. Yo creo que lo trataría este paciente con mucho cuidado, mucho más cuidado que un heterocigoto común, seguramente. Desde el punto de vista clínico, yo asumí que estas dos mutaciones eran la causa del fenotipo que observamos. Le di relevancia al resultado como si esta mutación novel fuese una mutación patogénica. El paciente realizó 2 endoscopías más, donde los pólipos siguieron apareciendo, y el año pasado hizo una cirugía de colectomía total con iliorectoanastomosis. Está muy bien, hace controles periódicos del recto, de la región que quedó, y en la pieza de anatomía patológica de su cirugía había 25 pólipos más que habían aparecido en el último año. Estamos ahora en la etapa de tratar de evaluar genéticamente a la madre para ver la segregación, de la rama de segregación de estas mutaciones que encontramos, a ver si eso nos ayuda a aclarar el panorama. Y vamos a reportar esta variante para tratar de empezar a aportar a la información epidemiológica de esto que hemos encontrado y que en otros lados no ha sido reportado hasta ahora. Yo creo que tenemos la oportunidad de tener Benedito de nuestro lado, que es un experto en el KPP study, que en aspirina, en poliposis. Benedito, sí. En una situación de mutación en el YH, ¿cuál es el papel de la aspirina como un reductor de riesgo en estos pacientes? La respuesta que tenemos es para PC. No tenemos la respuesta para multi-YH. Sí, pero el estudio que fue publicado en New England era un estudio en la población general, no solamente en nicho, en APC. No, hay una reducción de riesgo hay 3 estudios, de 5 años. Sí. Sí, hay 3 estudios diferentes. En la población general, que se disminuye el riesgo de pólipos y cáncer colorectal. Hay un estudio en APC, pero específicamente para MYH no tenemos. Yo pienso que si hacemos una correlación indirecta, porque son todas pólipos adenomatosos, se puede pensar que sea la misma vía de carcinogénese. Entonces, la inhibición de COX no selectiva, tanto de COX-1 quanto de COX-2, que é o que a aspirina hace, uma inibição não seletiva da via do ácido araquidônico, se pode ter uma inibição. Mas é uma especulação paralela
a carcinogénesis que tenemos en la vía del GNAPC, pero no hay esa respuesta. Yo pienso que Pacientes con YGH no tienen pólipos hiperplásticos también. No hay un aumento de... Yo tengo la impresión que sí, que son pólipos mixtos, es una poliposis mixta. Y por eso que es una molestia tan interesante. Y las cosas que me parece más interesante es que PNAS de unas 2 semanas atrás demostró que la aspirina tiene un efecto além del bloque de ciclooxigenasa, pero hace un bloque también en una vía de metilformitato succinase que está ligada en los pólipos hiperplásticos. Por eso podría reducir la poliposis también hiperplástica. Y si ese es este caso, una poliposis mixta, puede ser una gran droga para este paciente. Es una hipótesis solamente. Sí, es una hipótesis, pero la poliposis de MYH es clasificada como una poliposis adenomatosa, mismo sabiendo que se puede tener pólipos, otros pólipos ahí como hiperplásicos. Pero la principal causa de cáncer en pacientes que tienen mutaciones germinativas en MYH son a vía de carcinogénesis de la poliposis adenomatosa. No sé qué Pilar piensa de eso. Yo creo que no tengo mucho lo que acrescentar, vosotros ya dijisteis la mayor parte. Me parece que tiene una cierta, hace sentido y siendo una síndrome con los pólipos mixtos, se podría pensar en la prevención. En este caso, me parece que sería... la cirugía me pareció la mejor conducta en este caso. El paciente tenía 26 pólipos y en 2 años ha desarrollado más 25 pólipos. Entonces seguramente, por seguro que era un paciente de riesgo muy alto. ¿Cómo él no tiene pólipos? ¿Propuse una colectomía para ello? No, él hizo una colectomía. Él hizo la colectomía. ¿Sí? El paciente tenía muy mala tolerancia a las colonoscopías. Era algo muy traumático para él y cada colonoscopía que le hacían encontraban más de 20 pólipos. Entonces decidieron junto con él la cirugía profiláctica y fue realmente una cirugía que mejoró mucho la calidad de vida de este paciente. Muy bien. Yo pienso que hacer cirugía profiláctica en pacientes con mutación en MYH, el principal punto que tenemos que tener en la conducta es el momento de la indicación de la cirugía. Porque una poliposis, una oligopoliposis, sabemos que el riesgo es alto, principalmente en pacientes que son bialélicos. Pero el momento de indicación de la cirugía es el punto principal, porque el riesgo es proporcional al número de pólipos, a displasia de los pólipos y al tamaño, cuánto largos son esos pólipos. Y en este caso, había un otro componente que era la dificultad de realización de la colonoscopia. Que hay una otra cosa importante, si no se puede hacer el follow-up adecuado, la indicación de una cirugía profiláctica se torna más fuerte porque no se puede tener la comparación evolutiva de estos pólipos de la transformación para cáncer de colon. Entonces, yo pienso que la cirugía ahí increíblemente mejoró la calidad de vida de ese paciente porque no tiene más que hacer colonoscopías. Tengo una pregunta, Benedito. Cuando ustedes en el testeo de los familiares en riesgo, ¿buscarían la variante en el gen APC aparte de estas 2 mutaciones en MYH o no? Iniciando la búsqueda con MYH o
MYH. La pregunta es, en el estudio de los familiares, aparte de las dos mutaciones en el gen MYH, ¿buscarían también la variante en el gen APC que todavía no está concluida como no patogénica o no la buscarían? Yo particularmente no buscaría, porque este resultado explica totalmente el fenótipo, en mi punto de vista. Sería muy difícil tener mutación en los dos genes. Acá sin duda tenemos la mutación bialélica. En APC es una variante de significado incerto que, en mi punto de vista, no tiene importancia. No sé, Bernardo. No acrescentaría nada. La misma opinión de Pilar y Bernardo acá. Estoy de acuerdo. Bien. Ahora tiene que hacer los testes en los hermanos, ¿no? En los 4 hermanos, que hasta ahora ninguno ha concurrido a la consulta. Son difíciles de agarrar. Bueno. No sé, hay una posibilidad que las dos mutaciones se han llegado por una parte de la familia, ¿no es? No, si es un doble heterocigoto, que puede ser un alelo con dos mutaciones. Sí. En este caso es posible que algunos de los hermanos, por lo menos mitad de ellos, no tengan la mutación. Ninguna de las dos mutaciones. Es una cuestión muy interesante de saber pero por lo menos la madre tiene una de las mutaciones, porque si no tiene ninguna, la posibilidad que el padre tenga pasado las dos mutaciones del mismo alelo para la hija, o que tenemos una doble mutación nueva, me parece prácticamente imposible, pero esa es una posibilidad. Yo pienso que es más probable es que sea una mutación del padre, otra de la madre, y ahí se hace una herencia típica del MYH. Pienso que ese es más común. Puede ser también que una sea, como ya dijeron, que una sea de novo y otra sea heredada. Claro, esa es una otra posibilidad también. Pregunta que no quiero callar. ¿Las hermanas del paciente deben hacer un rastreo especial para las mamas? Yo no le haría ninguno. Pero tal vez después de este Ateneo sí, no lo sé. ¿Quiere acrescentar alguna cosa más, Lina? Vamos a terminar la reunión ahora. ¿Tiene tus consideraciones finales? ¿Se quiere complementar con algún comentario o alguna cosa? No, agradecerles la participación, y es muy importante para mí este contacto regional que mantenemos. Espero que podamos seguirlo haciendo. Gracias, Lina. Muy bonita tu casa. Y como yo soy gaucho, yo estoy me mordiendo por un mate ahora. Como me gustaría un mate en este momento. Pero Ay, está bueno el mate, sí. Muchas gracias, Lina. Un placer tener acá hoy tu presencia en la reunión del GET. Gostaria de agradecer também a Fernanda Lima, geneticista da Escola Paulista de Medicina e do Hospital Albert Einstein, a enfermeira Renata Brito e a doutora Deise Moreno Sass, que nos acompanharam também à distância. Agradecer a vocês que vieram aqui hoje na reunião presencial. Lembrando que essa é a última reunião do ano. O ano que vem começamos em fevereiro, né, Jefferson? As nossas reuniões em fevereiro. Pero mantenemos contato, Lina, porque para o próximo ano estamos planeando incluir tu presença de maneira mais efetiva em los Ateneos, não só durante a reunião, pero participando de maneira mais efetiva em el fórum que temos en el website,
porque nuestro plan y nuestra prioridad para el próximo año es tener un website mucho más activo, porque es una herramienta fundamental para desarrollo y diseminación de la información de calidad en la área de cáncer hereditario. Muchas gracias, Lina. Te agradezco mucho y mantenemos contacto. Bernardo, Sí, Benito va a hacer un giro en dólares para participación en el próximo año, un giro significativo, no te preocupes. Nosotros, la Red Argentina de Cáncer Familiar tiene un Ateneo por mes de discusión de casos, similar a este que lleva el grupo de estudio brasilero. Tal vez sería bueno pensar en hacer ateneos conjuntos, uno en un semestre y otro en otro, pero empezar a unir algún ateneo de las dos redes y evaluar esta posibilidad. No sé qué les parece. Pienso que sería muy interesante. Podemos hacer una reunión de su grupo con la transmisión conjunta como hicimos ahora. Y podemos planear eso en la parte técnica para tener una cosa más interactiva, pero es totalmente viable. Muchas gracias, Lina. Un abrazo para ti y buena Navidad y hasta el próximo año. Gracias. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Feliz Navidad.